Exactamente. Es un gusto para nosotros recibir a nuestros invitados. Tenemos a el doctor Renato Operti, es sociólogo, tiene un extenso currículum lleno de compromisos importantes a nivel educativo y de formación. Redondiemos diciendo que es magíster en investigación educativa. Gracias por estar acá. Bueno, un gusto, María Inés. Está en una semana de hiperactividad y todos lo estamos explotando, o por lo pronto pretendemos hacerlo, porque le quedan 5 días en Uruguay. Está por explotar, más de... Sí, se lo ve feliz de cualquier manera. Sí, bueno. Porque está llevando adelante, junto con un grupo del cual vamos a dar algunas líneas ahora, un proyecto en el que, bueno, se pretende justamente generar un espacio de trabajo y de pensamiento. Nos acompaña también Marcelo Martínez Laureta, también tiene un currículum importantísimo, es docente en educación media, es diplomado en investigación, también en innovación educativa. Hemos tenido con ambos más de un encuentro periodístico. Gracias por acompañarnos esta tarde. Ustedes están presentando le llaman iniciativa ciudadana, si bien tiene un fuerte componente técnico de expertos en investigación en educación, de docentes. Hay otras personalidades que acompañan esta iniciativa, se llama EDUI 21. Y aparecen luego dos conceptos hermanados, enlazados: cambio educativo y educación para el cambio. Lo del cambio educativo siempre tiene un componente polémico y bueno, interesante de debatir. Yo les propongo empezar por lo segundo, que quizás es lo más certero, ¿no? Que tenemos que educar para una sociedad que está en cambio permanente, de eso no cabe duda, espero, lo supongo. Bueno, sí, justamente el desafío es tomar conciencia de que nuestro sistema educativo estaba previsto para una sociedad bastante estable. Tiene un diseño que esencialmente tiene 100 años. Es mucho tiempo. Está bien, en términos históricos capaz que no, pero estos últimos 100 años han sido realmente de cambios y de cambios fuertes. De hecho, cuando nosotros pensamos que en estos últimos tiempos la duplicación del conocimiento se produce en periodos menores al año, en promedio en toda la sociedad, es evidente que nuestros sistemas educativos y nuestros contenidos, métodos, formas y elementos que forman en los jóvenes tienen que ser muy diferentes, porque el mundo es muy diferente, el que tenemos hoy al que teníamos hace 100 años, y el que se nos viene, y en pocos años no lo podemos prever. Entendamos que hace nada más que 20 años, está bien, yo se lo digo a los jóvenes y me dicen, 20 años es una vida. Claro. Para ellos es la vida. Cuando uno tiene 19, ni le cuento, claro. Nos miran diciendo 20 años. 20 años, pero hace nada más que 20 años que existe Internet. Hace nada más que 10 años que tenemos los teléfonos masificados, los teléfonos celulares inteligentes. Y eso cambia sustancialmente la manera en que nos relacionamos con el mundo, la manera en que nos relacionamos con los demás, la manera en que nos relacionamos con el conocimiento. La manera que trabajamos. La manera en que pensamos. Claro. Pensamos ya de manera distinta, y los nativos digitales mucho más. Me viene bárbaro que ustedes argumenten eso. Capaz que para poner de entrada un tema que a mí me parece como muy primitivo. Yo, por una razón de almanaque, fui educada en el Plan 41. Pertenezco a la última generación de Plan 41. Exacto. Que es algo así como los 20 años de sus alumnos más otros 20, por lo pronto, y un poco más. Y he escuchado a numerosos educadores y a autoridades que han tenido responsabilidad o la tienen todavía en la educación que dicen, no, porque el pasaje a secundaria es traumático. El niño pasa de tener contención con una única docente, una maestra, qué sé yo, y después se sienta en un lugar nuevo y tiene 12 o 15 profesores. Y yo digo, y entonces ellos que son criados en este mundo, que tienen los cambios así, no sobreviven, y nos sobrevivíamos nosotros que veníamos con esa morosidad, con ese cambio regulado. ¿No están más preparados ellos para esa dinámica? En alguna medida sí, pero en otras medidas no. Para empezar, siempre tenemos que tener en cuenta cuántos íbamos a la educación media y quiénes iban a la educación media. Bien. Las metas y los objetivos y las necesidades de hoy son distintas. Hoy tenemos que tener al 100% de los jóvenes cursando y finalizando con éxito una buena educación media, o no tienen futuro. Hace 30, 40 años atrás, claro, hace 30, 40 años atrás, quizá quien no terminara la educación media o quien no la iniciara tenía destino en un trabajo X.
Hoy no lo tiene. Alcanzaba Hoy no tiene. sexto de Claro, escuela. Claro, Sí. entonces de repente hace 40 años atrás, en la década del 60 famosa, el 30% de los jóvenes asistían a la educación media. Nada más que el 30%, o sea, teníamos una población selecta y entonces a partir de los selectos también teníamos unos resultados mejores y selectos. Pero hoy tenemos que incluir al 100%, fundamentalmente en aquellos contextos y lugares donde no hay además otro marco de educación que no sea la institución educativa. Uno de los problemas graves que tenemos en todos los casos en muchos de estos casos es que no hay contención de la familia, que no hay familia, porque no hay nivel educativo de la familia tampoco, o porque hay unas necesidades y unas situaciones complicadas. Entonces la pregunta es, bueno, no, está bien, pero la educación no tiene la función de asistencia social, perfecto, pero sin educación esos muchachos no salen de ahí. Y ahí tenés, Ese tenés el tema de la, como decía Marcelo, es decir, vivimos un mundo turbulento, ¿no? Turbulento de diferentes planos que lo podemos ver, ¿no? La educación tiene que, cuando decís, Gerardo, educación para el cambio, es educación que le da a la persona los instrumentos, las capacidades, las competencias para abordar ese mundo de cambios. Y ahí entra el tema que para nosotros es fundamental, que es un cambio en los para qué y en el qué enseñar y en el cómo hacerlo. Es decir, eso implica revisar nuestros currículums, nuestras pedagogías, nuestra manera de entender el centro educativo, la manera de relacionar el docente con el alumno, la manera de entender los aprendizajes. Entonces, ¿cuál es el cambio que está acá hoy día instalado y que para nosotros en EDUI 21 es uno de los fundamentales? Es que ya no va esa educación en el mundo compartimentada en niveles, como María decía, desde el Plan 41, donde vos tenías, porque tenías una población selectiva socialmente, como decía Marcelo, tenías una educación primaria relativamente universal y tenías una educación media para pocos. Y ese marco de plan o de currículum funcionaba relativamente bien para esa combinación de universalidad en la educación primaria y pocos en la educación media. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tenés una educación primaria que es universal en el egreso y tenés una educación media crecientemente universal? Vos tenés que cambiar la estructura curricular y pedagógica. Entonces, ¿qué están haciendo los países que más progresan hoy día en educación? En vez de tener una educación primaria y media compartimentada, van hacia dos conceptos fundamentales. Hacia el concepto de la educación básica ampliada, que es integrar en un ciclo, y eso es el marco curricular que tanto se discutió o se discute, o que pensamos que se debe discutir de otra manera. Ese marco curricular de 4 a 14 o 15 años es la integración institucional, pedagógica y curricular de lo que tradicionalmente era la educación primaria y media. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental, que es que uno prioriza los progresos de los aprendizajes de los alumnos. Tú que sos docente lo sabes muy bien. Es decir, cómo tú apuntalás que el alumno progrese los aprendizajes. Entonces, el pasar de un solo referente en la educación primaria, pasar a 12 referentes, que no son referentes de niños, son referentes de disciplina, que es muy distinto. Mientras que un maestro o una maestra esencialmente tiene un niño o una niña como referencia, un profesor, por su formación legítima, disciplinar, por su etos disciplinar, como se dice habitualmente, ve al alumno a través de una disciplina. Entonces, no necesariamente ve a un adolescente, ve a un joven. Entonces, ¿qué están haciendo los países en el mundo que progresan más en educación? Establecen marcos curriculares por ciclos etarios. Entonces, tú tienes una educación básica ampliada, habíamos hablado de 4 a 14, 4 a 15, depende de los modelos, y después tenés una educación de jóvenes, de 15 a 18 años. Voy a dar un ejemplo. Escocia, un país que de pequeña escala, que tiene una tradición social laborista parecida a la tradición que tuvo el Uruguay, o tuvo el Uruguay más de socialdemocracia, por decirlo de alguna manera. Escocia tiene un marco curricular de 3 a 18 años, que le llaman currículo para la excelencia. ¿Qué significa eso? Que define para esas edades un conjunto de competencias que los jóvenes deben completar cuando egresan de esa educación de 3 a 18 años, define una serie de criterios y contenidos. ¿De 13 a 18? De 3 a 18 años. ¿De 3? 3. Ah, desde el inicial adelante. 18, claro. De 3 a 18 años, define contenidos de formación y define criterios de evaluación, lo cual es muy importante. Claro. ¿Qué significa eso? Que el docente de primaria, que va a seguir siendo el nivel primario, el docente de media, comparten criterios, objetivos e instrumentos de evaluación comunes. ¿En una misma institución? En una misma institución educativa o en diferentes instituciones según el formato. Pero lo importante es que, tú sabes muy bien, el problema es que la educación primaria se enseñe y se evalúa de una manera diametralmente distinta que se enseñe y se evalúa en la educación media. Lengua, matemática, para tomar dos ejemplos claros. Entonces,
Los países que más progresan en educación en el mundo, yo te podría mencionar también el caso de China, que tiene una educación básica ampliada, China, con la escala de China, ¿no? Claro. O, por ejemplo, el caso de Francia, que tiene lo que llaman ellos un ciclo básico común que le llaman conocimientos, competencias y culturas, y en América Latina, Perú, México, Brasil. Si los países transitan hacia ciclos educativos estructurados por ciclos etarios, donde convergen los docentes de diferentes niveles y comparten lo que se llaman los temas transversales de formación, es decir, los temas comunes a los diversos niveles, y a su vez criterios de evaluación, porque ahí hay un punto central, Claro, que es al cómo final tú del evalúas ciclo a o mientras va marchando. La idea como va. no de la evaluación del aprendizaje solamente, que la tradicionalmente hacemos en nuestras aulas, Sino de la la competencia. evaluación como aprendizaje, exactamente. La evaluación para soportar, como se dice, o para garantizar el desarrollo de los aprendizajes. Y ese cambio es un cambio de paradigma, como Marcelo lo hemos dicho varias veces. Es decir, estamos cambiando el paradigma educativo, el paradigma curricular, el paradigma pedagógico y el paradigma docente. Porque el docente pasa a ser un orientador de ese proceso para facilitarle a cada niño o niña una oportunidad real de educar y aprender. Porque hoy día un sistema educativo, su excelencia no se mide en función de la cantidad de inversión en infraestructura que hace. Son importantes, yo no estoy diciendo. Y es bueno que el Uruguay haya mejorado en inversión y creo que es un dato relevante a destacar. Y nosotros siempre lo destacamos en Edu21. Pero el punto es que no es suficiente con eso. Lo que uno tiene que basar esa inversión nueva en una propuesta educativa robusta y potente. Y Edu21 intenta abonar la idea de que para que la inversión tenga sus resultados, tiene que basarse en una visión educativa robusta. Ustedes son un grupo de trabajo, acá tenemos nada más que 2, pero es una importante cantidad de personas las que se ha reunido de manera orgánica para trabajar por lo menos a 2 niveles, ¿verdad? Sí, tenemos un nivel que es una comisión de notable, honoraria, que reflejan diversidad de perfiles en la sociedad. Para dar 2 ejemplos, en materia sindical, empresarial, tenemos el honor de tener a Richard Ritt y a Diego Balestra, o en la visión de la economía, Javier Daedo, Fernando Lorenzo, Alejandro Chugarri, o en la parte de historia están José Rila, Gerardo Caetano o Ana Ribeiro, y hay varios ejemplos de ese tipo. Ese digamos, es el comité general. Y después tenemos un comité académico donde hemos convocado, y el criterio fue convocar a la gente por especialidades. Entonces tenemos más de 40, creo que tenemos cerca de 50 académicos, educadores, porque no son solo académicos, son educadores, son gente que tiene que ver con la vida real de las aulas, que es lo que nos importa. Claro. Entonces tenemos especialistas en neurociencia, especialistas en gestión institucional, en currículum, en pedagogía. ¿Cuál es el aporte de esta gente? Bueno, el aporte de esta gente es decir, bueno, mire, nosotros queremos hacer un taller en neurociencias para ver cómo podemos mejorar los aprendizajes en el aula. Y tenemos, yo qué sé, en el grupo está dos expertos en el tema, que son Ariel Cuadro y Guillermo Fossati, para dar 2 ejemplos. Bien. Entonces le vamos a pedir a ellos, bueno, ¿por qué ustedes nos arman un taller sobre este tema y lo hacemos con vocación nacional? Porque esto no termina en Montevideo. Nosotros mañana lo lanzamos en Montevideo, pero tenemos ya previsto, creo, 2 actividades en el interior que Marcelo puede dar detalles, que vamos a hacer de acá a fin de año para lanzarlo a nivel del país. Porque este tema para nosotros no es solamente en Montevideo, es llegar al maestro rural, es llegar a la maestra rural, es llegar a la comunidad de padres, es llegar a las localidades, y muchas veces hablar con la gente. En el interior además te encontrás con docentes que están ávidos ya hemos tenido, Marcelo, ¿no? Sí, inclusive... Tenemos que ir a una pausa, caballeros. Vamos a ir a la pausa y vemos entonces qué es lo que ya han conseguido y cómo pretenden conseguirlo. Y de alguna manera, ¿qué pasa con ustedes? ¿Van por un camino paralelo a lo que ya se está haciendo? Bien, buena pregunta. O de alguna manera hay vasos comunicantes o no los hay o no quieren que los haya. Volvemos en instantes.